Hablar de Jikook, de esa conexión intensa, silenciosa y casi mística entre Jungkook y Jimin, es como intentar capturar en palabras la esencia misma del amor en su forma más pura. Un amor que no necesita explicaciones, un amor que simplemente existe y trasciende cualquier definición. Cada gesto, cada mirada, cada roce de manos, cada pequeña acción entre ellos, lleva consigo el peso de miles de emociones compartidas, de secretos susurrados en la intimidad, de promesas que no necesitan ser pronunciadas porque ya viven en el corazón de ambos. Uno de los momentos que encapsula esta inmensa confianza y cariño entre ellos ocurrió de manera sencilla, en una situación cotidiana, pero cargada de significado para quienes saben mirar más allá de la superficie. Fue aquella noche en la que, después de probar algunos licores y compartir risas, bromas y momentos de complicidad, se disponían a abandonar el lugar donde estaban. Sin embargo, el staff les recordó que aún no habían pagado la cuenta. Un momento que para cualquier otra persona podría haber significado un trámite incómodo o apresurado, para Jikook se transformó en otra muestra silenciosa de su amor absoluto. Jungkook, sin pensarlo dos veces, sacó su tarjeta, su bien más personal y privado, y la extendió hacia Jimin con total naturalidad, como quien entrega no solo un objeto, sino una parte de sí mismo. Le pidió que fuera él quien realizara el pago. Jimin, por su parte, tomó la tarjeta sin dudarlo, sin mostrar sorpresa, sin preguntar. Actuó como si fuera lo más normal del mundo, porque para ellos, compartirse la vida en los detalles más pequeños y a la vez más íntimos es lo normal. Y eso es precisamente lo que los hace tan especiales. Aquí es donde la belleza de este gesto se revela en su totalidad. No era simplemente una tarjeta cualquiera. Era una Black Card, una tarjeta extremadamente exclusiva, destinada solo a individuos de gran estatus financiero, no algo que se entregue ligeramente o que cualquiera puede usar. No era una tarjeta corporativa de la empresa, como algunos intentaron suponer. Si lo fuera, Jungkook no necesitaría validar cada compra con su huella digital, ni habría necesidad de que regresaran a pagar en persona. Una tarjeta de empresa no lleva la huella de cada artista. Sería ilógico y poco práctico. Sin embargo, cada vez que Jungkook realizaba un pago, era su huella personal la que autorizaba la transacción. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la tarjeta era suya, estrictamente suya. Y más aún, que el simple hecho de que Jimin pudiera pagar sin que el sistema pidiera una verificación extra indica que la huella de Jimin también estaba registrada. Piénsalo. No cualquiera puede acceder al método de pago de otra persona, y menos aún mediante algo tan íntimo como la huella digital. La huella es la marca única, irrepetible de un ser humano. Que Jungkook le permitiera a Jimin asociar su huella a su tarjeta es permitirle de manera simbólica y literal entrar a su vida más privada, a su mundo más protegido. ¿Qué nos muestra este gesto? Nos muestra que para Jungkook, Jimin no es un otro, no es un alguien más. Para Jungkook, Jimin es una extensión de sí mismo. Es su hogar, su refugio, su lugar seguro. Al darle acceso total a sus pertenencias, le está diciendo en el lenguaje más íntimo: confío en ti más que en mí mismo. Sé que mis cosas están seguras en tus manos. Sé que mi corazón también lo está. Y Jimin, al aceptar la tarjeta sin reparos, sin gestos de nerviosismo o de incomodidad, está respondiendo de la manera más pura. Sé el valor de tu confianza. La honro, la cuido, la protejo como si fuera mía. Este pequeño gran gesto encapsula la esencia del amor que comparten. Un amor basado en la confianza absoluta, en la entrega total, en la certeza de que el uno vive en el otro. Más allá de las palabras, más allá de los momentos públicos donde las cámaras los capturan juntos, los verdaderos pilares de su relación se revelan en estos detalles íntimos, invisibles para muchos, pero llenos de significado para quienes saben mirar con el corazón. Porque la relación entre Jungkook y Jimin no es una relación de posesión, de necesidad ni de dependencia. Es una relación de elección constante, día tras día, momento tras momento. Se eligen en los silencios, en los gestos, en las miradas cómplices que solo ellos entienden. Se eligen cuando uno extiende su mano con algo tan personal como una tarjeta, y el otro la recibe con la naturalidad de quien ha sostenido no solo objetos, sino también los sueños, las heridas, las alegrías y los miedos de la otra persona. Su amor, aunque callado, es indomable. Aunque discreto, es feroz. Aunque sencillo en apariencia, es infinitamente profundo.
Es el tipo de amor que no necesita proclamaciones grandilocuentes, porque vive en los actos de cada día. Vive en la risa que comparten, en el hombro que ofrecen cuando el mundo pesa demasiado, en los silencios cómodos que solo existen entre almas que se conocen en su totalidad. La escena de la tarjeta no es solo una anécdota. Es un espejo que refleja la estructura invisible pero indestructible de su vínculo. Una red de confianza, respeto, admiración mutua y amor incondicional. Jungkook y Jimin han construido algo que no necesita ser explicado, algo que simplemente es. Y ese algo, esa fuerza, esa magia, ese amor, se filtra en los detalles más pequeños, en los gestos más cotidianos, en las acciones que para otros pasarían desapercibidas, pero que para ellos, y para quienes los observan con amor, son la prueba irrefutable de que entre ellos existe algo eterno. ¿Por qué la tarjeta de Jungkook no era corporativa? En el caso de Jungkook, la tarjeta que utilizaba no era corporativa, sino una tarjeta personal de altísima gama, específicamente una American Express Centurion Card, también conocida como Black. Esta es una tarjeta de crédito de lujo, emitida exclusivamente para clientes de un perfil muy específico y de alto poder adquisitivo. A continuación, se detallan las razones clave por las cuales podemos afirmar con certeza que la tarjeta que Jungkook le entregó a Jimin no era corporativa, sino personal. 1. La necesidad de autenticación biométrica. Una de las principales características que nos permite concluir que la tarjeta de Jungkook no era corporativa es la autenticación biométrica requerida para realizar compras. En el caso de las tarjetas Black Card, es común que el titular de la tarjeta deba verificar su identidad mediante su huella digital o algún otro tipo de identificación biométrica, como el reconocimiento facial o de iris, antes de poder completar una transacción. Las tarjetas corporativas, por otro lado, no requieren este tipo de autenticación personal. Su funcionamiento está diseñado para que puedan ser utilizadas por varias personas dentro de una misma organización. El pago con una tarjeta corporativa generalmente se valida con un PIN o una firma, pero no se requiere un proceso de validación biométrica individualizado. Esta diferencia es crucial, ya que el hecho de que Jungkook tuviera que colocar su huella digital en cada compra demuestra que su tarjeta estaba vinculada directamente a su identidad personal y no a una empresa o entidad corporativa. 2. Jungkook siempre ponía su huella. A lo largo de varias compras realizadas por Jungkook, se ha observado que siempre debía poner su huella digital para autorizar la transacción. Este detalle es fundamental para demostrar que su tarjeta era exclusiva para él. Las tarjetas Black Card de American Express, debido a su exclusividad y los altos riesgos involucrados en su uso, requieren este tipo de validación para proteger los fondos y evitar el fraude. Además, estas tarjetas están diseñadas para que el titular sea la única persona que pueda realizar transacciones con ellas. Las tarjetas corporativas, en cambio, no requieren huella digital. El uso de estas tarjetas puede ser delegado a diferentes miembros de una empresa y generalmente no existe un sistema de autenticación tan personalizado. Por lo tanto, el hecho de que Jungkook necesitara autenticar sus compras con su huella digital refuerza la idea de que esta tarjeta era personal y no corporativa. 3. Uso exclusivo del titular. Otro aspecto clave que nos indica que la tarjeta de Jungkook era personal y no corporativa es la naturaleza misma de su uso. Las tarjetas corporativas están destinadas a ser utilizadas por varias personas dentro de una empresa, dependiendo de las necesidades laborales. En este caso, la tarjeta que Jungkook entregó a Jimin para que realizara un pago no se comportó como una tarjeta corporativa. Si hubiera sido una tarjeta corporativa, no habría sido necesario que Jungkook validara la transacción con su huella digital. Cualquier persona, incluso el staff, podría haber utilizado la tarjeta sin requerir verificación personal. Las tarjetas personales de lujo, como la Black Card, están diseñadas para el uso exclusivo del titular. Esto significa que solo el propietario de la tarjeta tiene acceso total a su uso, y en muchos casos, las tarjetas de alto nivel tienen medidas de seguridad adicionales que restringen el uso de la tarjeta a otras personas sin autorización previa. Si Jungkook realmente hubiera entregado su tarjeta corporativa a Jimin para que la usara sin problemas, no habría sido necesario que la transacción fuera validada por la huella digital del titular, ya que la tarjeta no estaría asociada a una sola persona.
La tarjeta que Jungkook le dio a Jimin para realizar el pago no era una tarjeta corporativa, sino una tarjeta personal de alto nivel, como la American Express Centurion Card, Black Card. La necesidad de autenticación biométrica para las compras, el uso exclusivo del titular y el nivel de confianza demostrado al entregársela a Jimin refuerzan la idea de que esta tarjeta no tenía vínculo alguno con una entidad corporativa, sino que era un bien personal de Jungkook. Este gesto no solo muestra el tipo de tarjeta, sino también la profunda relación de confianza y cercanía que existe entre ellos.